Así es, estamos en su sección En el Mar y hoy con una entrevista muy importante. Nosotros estamos contentos, felices porque tenemos acá con nosotros un experto en turismo, consultor turístico que ha puesto en circulación también algunos libros, uno de ellos, Retos del Sector Turístico Dominicano, por lo que se trata de unas personas con vasta experiencia sobre el tema. Tenemos con nosotros al señor Juan Yadó, a quien saludamos y les damos la bienvenida por aire, mar y tierra. Muchas gracias, me siento complacido de estar con ustedes. Qué bueno, señor Yadó. Yadó, a nosotros nos llama mucho la atención el crecimiento que dicen nuestras autoridades que ha tenido el turismo en nuestro país, sobre todo en los últimos meses. Se habla de la llegada de millones, casi millones de turistas, de 4 millones de visitantes, por ejemplo, se habló en un momento. ¿De qué manera impacta o puede impactar la llegada de millones de turistas a nuestro país a la economía nacional? Bueno, yo creo que esas cifras son creíbles. Es decir, el año pasado recibimos 7.2 millones de turistas de vía aérea, más 1.300.000 de cruceros. Este año vamos por 1.8 millones de los 2 primeros meses del año por vía aérea. De manera que ciertamente estamos teniendo un flujo de visitantes muy saludable y muy provechoso para el país. Ahora, eso no es producto de que nosotros, es decir, el país haya hecho una gran campaña publicitaria, sino que es producto de que las restricciones de viaje causadas por la pandemia y por los protocolos sanitarios han eliminado en la mayoría de los países. Entonces la gente tenía mucho deseo de viajar, pero era contenida por esas restricciones y ahora están volcándose a vacacionar como una reacción muy humana. Ese crecimiento del flujo, por supuesto que beneficia a la economía nacional y es muy saludable. Don Juan, pero ese crecimiento, ¿será sostenible o será breve? ¿Pasará a nuestra realidad de las estadísticas anteriores? Bueno, yo creo que posiblemente este año sigamos teniendo un crecimiento vigoroso, pero que luego eso se normaliza. Es decir, desde 1991, que fue el único año donde hubo un descenso significativo del flujo de visitantes por la guerra del Golfo. Es decir, ese año el flujo de visitantes bajó un 10%. Aquí en el 2020, que fue el primer año de pandemia, sí, nosotros experimentamos un bajón en el flujo de visitantes también, pero no fue tan significativo. Yo pienso que las perspectivas son de que nosotros, por lo menos en los próximos 2 años, sigamos teniendo un crecimiento vigoroso. Tal vez no tanto como el del año pasado o el de este año, porque ya la gente habrá comenzado a adaptarse a su ritmo de vida regular. Pero sí, por lo menos en el corto plazo, de este año y del próximo, las perspectivas son muy favorables. Señor igual Yadó, que lo son de toda la región del Caribe. bien, señor Yadó, retomando una idea que usted expuso, nosotros nos preocupa un tanto porque usted dice que prácticamente fue de manera fortuita que han llegado estos dominicanos por la situación del COVID. Entonces, cuando nosotros nos venden la idea de que se trata de una gestión gubernamental, ¿a quién creer y cómo determinar si fue por campaña, por trabajo de una buena gestión gubernamental
o por casualidad? Esa es una buena pregunta. Yo creo que el gobierno y más particularmente el Ministerio de Turismo no ha hecho nada en contra del crecimiento del flujo, pero no es el responsable del crecimiento del flujo. Lamentablemente las autoridades del ministerio montan una campaña publicitaria que a mi juicio es un poco populista, porque ellos quieren hacer ver como los protagonistas y los causantes de este crecimiento del flujo, cuando eso no es así. Realmente los responsables de hacer la promoción del país a nivel internacional son los mismos hoteleros, los dueños de los negocios turísticos. Ya pasó el tiempo en que nosotros, es decir, el Estado, debía tener un rol determinante en ese aspecto de promoción internacional. Eso es un asunto ya que hay que dejárselo a los propios operadores y turoperadores y hoteleros, que ellos hagan su promoción para atraer sus clientes, para rentabilizar sus inversiones. Don Juan, de manera, sí, adelante. Esa excesiva publicidad del ministerio a mí me parece que es un acto populista. Don Juan, el turismo como renglón fundamental de la economía, ¿es correcto que un país centre todo única y exclusivamente en el turismo o hay otras vías que nos garanticen mayor estabilidad? Pues esa pregunta también es muy importante, porque nosotros los dominicanos tenemos que estar conscientes de que la industria turística, que es actualmente el principal sector económico de nuestra economía, es una industria muy volátil. Cualquier cosa que pase puede dar al traste con los niveles de visitación y de negocios en el sector turístico. Es decir, vemos como una pandemia que no la causamos nosotros, sino que nos vino del exterior, afectó sensiblemente los ingresos por turismo. Asimismo puede pasar, ojalá y nunca suceda aquí un acto terrorista, ojalá y nunca suceda como sucedió en los años 80, un caso de intoxicación por alimentos nocivos y tóxicos. Es decir, hay una vulnerabilidad que tiene el país al depender en cierta medida en un, 16-18% del Producto Interno Bruto se le atribuye a la industria turística. Esa es una dependencia importante, pero la economía dominicana está bastante bien diversificada. No es solamente el turismo lo que hace que tengamos un crecimiento vigoroso. Hay otros sectores que crecen y actualmente somos de las economías que están creciendo más en América Latina. ¿Qué país? De manera que no debemos poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Qué país del área y a nivel de nosotros podemos compararnos en materia de turismo y si estaría sucediendo lo mismo con esta gran afluencia de turistas para ellos, en este caso en nosotros? Bueno, nuestros dos principales competidores en materia de turismo son Cuba y Cancún. Pero en el caso de Cuba, la competencia no es muy fuerte porque, por ejemplo, mientras nosotros recibimos en el 2022 7 millones de visitantes de vía aérea, Cuba apenas recibió 4. Las restricciones que le impone la relación con Estados Unidos hace que Cuba no crezca, no haya crecido de la manera tan rápida y vigorosa como nosotros. En el caso de Cancún, no es solamente la playa de Cancún la que atrae visitantes, sino que las playas adyacentes de Riviera Maya, la playa del Carmen, Cozumel, la isla de Cozumel, etcétera,
son más de 20 millones de turistas que reciben, y ellos son nuestros principales competidores, porque también para Cancún y Riviera Maya el mercado principal es Estados Unidos, como lo es para nosotros, pero en el Caribe, en términos generales, nosotros somos el destino más que más recibe turistas, es decir, somos el destino más grande de turismo del Caribe. Bien, señor Yadó, ¿cuáles serían los principales retos que tenemos nosotros todavía para enfrentar y llegar a ser un país meramente turístico y bien fortalecido? Bueno, mira, nosotros tenemos que, cuando hablo de nosotros me refiero a los intereses colectivos de la sociedad, sí, no a los empresariales, porque los empresarios tienen sus propias prioridades, es decir, ellos piden cosas para mejorar su rentabilidad, y eso está bien, eso es legítimo. Así como lo hacen ellos, lo hacen los empresarios del sector agrícola, los empresarios de las telecomunicaciones, etcétera. Todo el mundo pide cosas al gobierno para beneficiarse ellos, pero los intereses colectivos, es decir, los intereses de la sociedad y de la economía, son a veces diferentes. Por ejemplo, yo te puedo señalar que tenemos un grave problema ambiental en la costa del este, puesto que el acuífero de la región oriental se está agotando. ¿Qué quiere decir eso? Que las aguas dulces del subsuelo se están agotando porque la extracción de agua que hacen los hoteles, que lo hacen a través de pozos, es de tal magnitud para 50,000 habitaciones que ya hay ahí operando, que agotan los recursos acuíferos del subsuelo. Entonces, eso causa una intrusión salina del agua de mar. Es decir, el agua de mar ya se ha comprobado que se ha penetrado hasta 14 kilómetros de la costa. Entonces, ese es un grave problema ambiental que nos concierne a todos, puesto que está perjudicando la agricultura y otras actividades de toda esa región. Y las autoridades están llamadas a ponerle coto a eso. ¿Cómo? Bueno, comenzando a exigirle a los hoteleros que instalen sus propias plantas de desalinización, que en otros países, por ejemplo en Aruba, que no hay ríos, Curazao. Sí, es decir, Aruba tiene la planta de desalinización más grande del mundo, y el agua de mar es la que suple a todos los hoteles que tiene. Entonces, lo que hay que hacer es diferenciar entre las cosas que son propias del empresariado y las cosas que son propias de la sociedad en términos generales. Y la gestión turística de las autoridades, es decir, del sector público, lo que debe es concentrarse en mejorar progresivamente todo lo que sea oferta del país. Mejorar la carretera, mejorar los servicios de electricidad, mejorar los servicios de agua, en fin, todos aquellos servicios que impacten sobre la industria turística. Esa es la prioridad de los intereses colectivos. Don Juan, el transporte, ¿qué papel juega en el desarrollo de un país eminentemente turístico? Bueno, juega un papel central, es decir, los turistas que vienen aquí pernoctan en el país, porque los cruceristas, los que vienen del crucero no pernoctan, sí. Ellos pernoctan, es decir, duermen en el mismo barco, pero los que pernoctan en nuestros hoteles, en los hoteles de nuestros resorts, vienen por vía aérea. Entonces, las líneas aéreas juegan un papel muy importante. Nosotros tenemos una afluencia y una
operación de líneas aéreas bastante satisfactoria actualmente. Por ejemplo, esta semana leí esta mañana en un boletín que llegan al Aeropuerto Internacional de Punta Cana 570 vuelos en una semana. La mayoría de ellos son vuelos charter, es decir, fletados, pero eso te da una idea de la magnitud del flujo de vuelos por parte de las aerolíneas que llegan al país. Es esencial. Ahora, nosotros lo que debemos es decir, lo que le interesa a la sociedad, a la economía, es que en ese mercado de las líneas aéreas haya la mayor competencia posible. No podemos dejar de firmar un acuerdo de cielo abierto con Estados Unidos porque algunos empresarios de que tienen pequeñas líneas aéreas se opongan. Ellos se oponen porque no pueden competir con las grandes líneas aéreas internacionales, pero lo que le interesa al país es que haya una apertura y una competencia completa. Si ellos no pueden competir, porque se muden, se salgan es decir, señor Yadó, si la cocina salte de la cocina. Señor Yadó, perdone, ¿y usted no cree que el propio Estado está en el deber de garantizarle la estabilidad a esos que hoy son pequeños y que mañana, con el apoyo del gobierno, podrían convertirse en grandes? Porque han hecho sus inversiones también. No, yo no creo. Eso es un asunto de un emprendimiento empresarial. Es decir, el Estado no tiene por qué hacerse responsable de eso. El Estado lo que debe es tratar de que haya una competencia vigorosa, sana, de todos leal, los operadores aéreos, sean nacionales o internacionales. Pero en este caso se comenta que el Tratado de Cielos Abiertos es único y exclusivamente para ofrecer, apoyar a una línea en particular que no es dominicana, aunque se vende como dominicana. Bueno, yo no sé cuál es. Se habla de Arayet. Bueno, no sé si favorece a Arayet o no. Bueno, ellos son. Yo sí creo que el Tratado de Cielos Abiertos es una necesidad para beneficio del país, no beneficio de un empresario en particular. De acuerdo. Es decir, cuando tú tienes un tratado de cielos abiertos, tú tienes competencia entre las líneas aéreas. Y eso es lo que al país le conviene, que haya una competencia vigorosa. De acuerdo. Porque de la competencia se refleja en los precios de los boletos. Y pero en la actualidad hay competencia. El mercado norteamericano, las líneas aéreas norteamericanas tienen más del 90% del mercado y los vuelos son igual de caros. Exactamente, bueno, pero deben surgir otras que puedan ofrecer algo más barato. Es decir, si son caros ahora es porque los costos de operación de las líneas aéreas son caros. Las altas tasas impositivas que tienen los boletos aéreos es lo que está perdiendo. Don Juan, no quiero cerrar sin saber su opinión de qué papel juegan los cruceros en la consolidación del turismo y si es correcta la política del presidente Luis Abinader para crear nuevos puertos, como el caso de Samaná, que hay una alianza, y creo que Pedernales, Cabo Rojo es otra. ¿Usted cree que es correcta? Bueno, mira, los cruceros son muy deseados y deseables, pero tenemos primero que tener en consideración que de 1,000 pasajeros que traiga un crucero, que regularmente no pernocta, es decir, viene a un puerto por 6 o 7 horas. De esos 1,000, apenas 200 o 300 se bajan del barco. Por ejemplo,
La semana pasada se dio el caso de que en Taino Bay, sí, el nuevo muelle de crucero de Puerto Plata, atracaron 3 cruceros al mismo tiempo. Si se bajan 1,000 cruceristas a visitar la ciudad de Puerto Plata, eso es un obvio beneficio para la economía de la ciudad, porque dinamiza el comercio y todo lo que se le vende a los cruceristas. Es decir, pero debemos tener en consideración que no todos los que dicen que llegan, que llegaron 5,000 en un crucero, bueno, pero eso no se bajan a tierra los 5,000, la mayoría se queda en el barco. Y segundo, son visitas cortas de 4 o 5 horas que hacen a la ciudad, y el gasto promedio es más o menos $100. Es decir, el turismo de crucero no puede compararse en términos del volumen de beneficio que le deja al país al turismo regular de los hoteles y de los resorts. Bien, bueno, pues nosotros estamos agradecidos, don Juan Yadó, de que usted haya aceptado conversar con nosotros. Excúsame, ama. ¿Y el libro cómo anda, don Juan? ¿Cómo ha sido la aceptación? Y Retos si del viene para sector Santiago, turístico. si viene para Santiago también a la puesta en circulación. Bueno, yo estuve en Santiago la semana pasada dando una charla sobre la bachata en el Centro León. Así nos enteramos. Yo estoy muy a favor de que el país use la bachata como una herramienta promocional, porque la bachata ha penetrado en todas las latitudes del mundo. No es el merengue lo que nos pone en el mapa mental de la gente, es la bachata. Sí. Pero en una próxima ocasión podemos hablar de una puesta en circulación en Santiago. De acuerdo. Bien, pues muchísimas gracias al señor Juan Yadó, consultor turístico, autor de varios libros, entre ellos Retos del Sector Turístico Dominicano, quien ha conversado con nosotros en Por Aire, Mar y Tierra. Gracias, don Juan. Hasta luego.